el Señor haya recibido toda la honra y toda la gloria en esta mañana. Tomen asiento un minuto. Antes de venir rápidamente a la palabra de Dios, estaba meditando ahora en la oficina. Y dije, voy a compartirles a los hermanos esto, aparte del mensaje. No van a ser 2 misas, ¿verdad? Nada más es una prédica, pero estaba pensando en esta meditación sobre el tema que estábamos hablando al principio. Estaba leyendo una cita en la Edad de Filadelfia, el párrafo 40, dice, Dios siendo soberano, reconoció por decreto divino exactamente quién sería parte de su novia. Él la escogió a ella. Ella no lo escogió a él. Él la llamó. Ella no vino de su propia voluntad. Él murió por ella. Él la lavó en su propia sangre. Él pagó el precio. Ella le pertenece a él y solamente a él. Ella está completamente confiada en él y él acepta la obligación. Él es su cabeza porque Cristo es la cabeza de su iglesia. Así como Sara llamó a Abraham Señor, así también la novia se goza en que Él es su Señor. Y aquí está la parte que quiero remarcar. Él dice, Él habla y ella obedece porque ese es su deleite. Estaba pensando en estas palabras de que Él habla y ella obedece porque ese es su deleite. Ella no es un robot, pero ella tiene un deseo en su corazón. Ella tiene el deseo de agradarle a Él. Y en este pasaje escogí este párrafo de la Edad de Filadelfia porque en él Jesucristo compara a la iglesia, a la novia de Jesucristo con Sara, la esposa de Abraham, que llamaba a Abraham mi Señor. Y hay cierta etapa en la vida de esta pareja, de Sara y Abraham, tuvieron muchos momentos a lo largo de su vida, ¿verdad? El profeta dice que ellos seguramente se casaron cuando eran adolescentes. Y ahora a los 75 años de edad, Dios le da una promesa de que va a ser padre y ya va llegando a los 100 años, ¿verdad? Y Sara en los 90 y tantos. Y Sara dice, siendo ya vieja, como quien dice, a estas alturas de la vida, tendré yo deleite con mi Señor. Y es en el tiempo de la vida cuando ella entra en el deleite con su Señor y viene a manifestación el Hijo prometido. Esos elementos significan, hablando en los términos actuales para nosotros, que la novia de Jesucristo a lo largo de muchos siglos ha pasado por diferentes momentos, pero la novia de este tiempo final va a entrar en el tiempo de la vida, va a entrar en el deleite con su Señor, aquel que ella ama llamarle su Señor, aquel a quien ella quiere obedecer, a quien le rinde obediencia, y su deleite es obedecerle. Y esto es un buen ejemplo de lo que yo siempre he hablado de lo que significa obediencia perfecta. Obediencia perfecta no es me voy a esforzar para ver si acaso logro hacerlo más o menos parecido. No, el deseo de mi corazón es comprobar que he hecho la buena voluntad del Señor agradable y perfecta. Señor, que lo he hecho a tu manera. Señor, que te he agradado. Señor, que hice a un lado los obstáculos, que me rendí, que morí a mí mismo para poder alcanzar ese gran regalo que yo quiero obtener en esta vida, que es agradarte. Ese es mi deleite, ese es mi tesoro. Me regocijo en eso. O sea, deleite es algo en lo que usted está, como cuando usted vaya a la Pops y pide una ensalada de frutas, ¿verdad? Y usted se frota las manos y usted ve esas frutas y ve ese helado y usted dice, qué rico que está. Un deleite es algo que usted disfruta. Esta novia debe de disfrutar el investigar cuál es la voluntad del Señor, el esforzarse por realizarla, el luchar contra todo obstáculo y el ver, hablando en los términos espirituales, una sonrisa en el rostro de Cristo diciendo, muy bien, mi siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Vea, todo mi ministerio, toda mi vida, toda mi fe, se basa en llegar a ese día donde Él enjugue mis lágrimas y me diga, bien hecho, siervo fiel. Entra en el gozo de tu Señor.
Ese es el premio. Ese es el premio. Y eso lo vale todo. Esta novia tiene que estar tan enamorada de Cristo que para ella es un deleite oírlo hablar a Él y obedecer. Eso es obediencia perfecta. Eso es perfecto. No es lo que yo trato de hacer, es lo que yo he averiguado que a Él le agrada y hacerlo a su manera y con todo el corazón. Así que sentí en mi corazón porque estaba alineado. Sentí una inspiración temprano, casi que predico otro culto, pero no, me refrené. Porque dice que el espíritu de los profetas se sujeta a los profetas, ¿verdad? Así dice. Así dice 1 Corintios, así que me refrené. Pero quería compartirles esto porque vino fresco a mi corazón. Muy bien, pero ese no es el mensaje de esta mañana. El mensaje de esta mañana, ahora sí les voy a pedir que se pongan de pie y que busquen sus Biblias en el libro de Hebreos, en el capítulo 11. Vamos a leer solamente el primer versículo y vamos a hacer una oración. Hebreos 11:1. Así que dice la palabra del Señor en Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por favor, ore conmigo. Amado Padre Celestial, hemos leído tu eterna palabra. Esta palabra creó los cielos y la tierra. Esta palabra sostiene todas las cosas con la diestra de tu poder, Señor, y es por ella que estamos aquí. Y lo que nos provoca reunirnos no es otra cosa, sino oír que tus labios pronuncien tu palabra. Yo soy ese micrófono, soy ese parlante, soy eso, Señor. Nada más que reproduce, que transmite el mensaje. Ayúdame a no distorsionar, ayúdame que esta trompeta dé un sonido cierto, ayúdame, no importa qué tan duro golpeo, qué tan difícil sea, que tu novia pueda abrazar tu verdad, abrazarla con todo el corazón, amarla y aprender a deleitarse en una perfecta obediencia. Padre, hazlo, te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, porque los días son cortos, porque esto se está acabando y necesitamos agarrar el paso. Padre, en el nombre de Jesús, bendice esta congregación y bendice, Señor, a la congregación de mi hermano Mónico, que ya se están reuniendo presencialmente. Bendícelos y ayúdalos. Bendice a toda iglesia en Costa Rica, en Centroamérica, todo hombre llamado por ti, Señor, que se está parando conforme a la revelación que ha venido en este tiempo, que está predicando tu verdad, que está alineado a tu propósito. Usa ese varón y ayuda a ese pueblo en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo, y que así se ejecute y se obedezca el mandato de tu palabra cuando tú dijiste, mi palabra no volverá vacía. Señor, que la palabra que hoy se predique no se vaya vacía, sino que ella regrese con un premio, con una cosecha, con un resultado en las vidas de quienes van a oírlo. Padre, te lo pido en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo, y por la autoridad que me es dada como ministro del Evangelio, yo ato a todo espíritu que pueda querer estorbar a tus hijos para que ellos se sienten en la quietud y puedan degustar, puedan comer el alimento espiritual. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Por favor, tomen asiento. Gracias. Muy bien. El tema de lo que me movió, lo que el Señor puso en mi corazón predicar en esta mañana es el mensaje, el super sentido. El super sentido. No es nada demasiado misterioso, pero sí tiene cosas que abordar. De hecho, viéndolo casi, ahí tengo un par de citas que ya vamos a ver del mensaje, donde el profeta alinea, conecta o relaciona el tema del supersentido al tema de la cuarta dimensión. Así que hasta estuve movido a más adelante, cuando el Señor me diga, este es el tiempo, a traer en un domingo de enseñanza el tema de la cuarta dimensión alineado a este mensaje. Pero empecemos hablando de lo que el profeta dice. Quiero contarles algo que no es el centro de esta prédica, pero que el profeta lo menciona y está de la mano. Vea que es sin querer. Uno no conecta estas cosas hasta que las ve ya juntarse. Pero anoche yo me estaba gozando mucho. El profeta, antes de empezar a predicar este mensaje, en ese mensaje predicado en el año 59, él comparaba a un hermano, creo que de apellido Sotman, y su esposa. Dice que ellos eran un matrimonio
bello, hermoso. Y que en una ocasión él estaba un poco, el hermano Sotman estaba un poco cascarrabias. Entonces, como que tuvieron un pequeño desacuerdo, y cuando él se iba a trabajar, él se fue, o sea, él habló ásperamente y ya se iba a ir. Y entonces ella nada más se quedó ahí sentadita y él dijo, ya me voy. Y ella dijo, adiós, agachadita. No era la costumbre, ellos son una pareja muy cariñosa. Entonces él cerró la puerta y se fue caminando. Y dice que cuando llevaba tal vez unas 2 o 3 cuadras, se sintió mal. Y dijo, esto no está correcto. Y entonces él se devolvió, abrió la puerta, ella se acercó a la puerta y él le dijo, nada más la agarró, la besó y le dijo adiós. Pero ella ahora no dijo adiós, ella dijo adiós. Ella estaba, había un sentir diferente. Y el profeta dice, todos deberíamos ser así y todos deberíamos de cuidar de nuestra vida cristiana de esa forma. Algunas veces decimos una mentirita blanca y sentimos que perdemos el sentir. Oh. Algunas veces peleamos entre esposos y esposas o entre hermanos y hermanas y perdemos el sentir y algo se apaga, contristamos al espíritu. Y el profeta habla de que así como el hermano y la hermana Sotman, así debe ser Cristo y su iglesia. No debe permitir que nada se interponga, no debe dejar que los problemas crezcan como una bola de nieve, sino que deben correr a arreglarlo. Si usted hizo algo malo, vaya y rectifíquelo, vaya y arréglese, vaya y confiéselo al Señor, vaya y pida perdón, vaya y hágalo, pero esté bien, esté en paz. No permita que nada lo aparte de la manera cristiana. Al profeta en una ocasión le pasó, y vea cómo me está costando entrar al mensaje. El profeta le pasó en una ocasión que él estaba cansado de que él le traía la palabra del Señor a la gente, y la gente, él decía blanco y la gente hacía negro. Él decía arriba y la gente hacía abajo. Es decir, él veía que no estaban recibiendo la palabra. Entonces él hizo un plan y él dijo, me voy a ir de cacería, voy a llevar a mi esposa a un viaje de cacería a Alaska, diciéndole que es un viaje de cacería, pero en realidad nos vamos a ir a vivir allá a la montaña, al bosque, y nos vamos a quedar allá. Y si el Señor me da un así, dice el Señor, iré a las ciudades, lo daré y voy a volver al bosque para ser como un Elías del desierto, ¿verdad? Y en ese tiempo el profeta tuvo una visión donde él se vio a sí mismo y a su cuñado, que era un alcohólico, durmiendo como indigentes en el basurero Colgate. Y, y él decía, ¿qué significa esto? No lo entiendo. Días después, en un viaje de prédica, casi al amanecer, porque había manejado muchas horas, él y Billy Paul fueron a la cafetería y estando en la cafetería, Billy Paul, ocurrieron 2 cosas. Vino un hombre vaquero, rudo, tosco, de barba, de villa vaquera, de botas, de esos que escupen en el piso, ¿verdad? Y cuando él lo vio, él le dijo, Billy, yo quisiera ser un hombre como esos. Tosco, rudo, ¿verdad? Ay, papá, le dijo él. Pero la otra cosa que pasó fue que 2 indigentes pasaron pidiendo limosna y cuando se les quedó viendo, Billy Paul le dijo, papá, qué curioso, esos 2 indigentes se me parecen tanto a ti y a mi tío, el del sueño. Y entonces el profeta se quedó pensando, ¿qué significan estas cosas, Señor? Y Dios descendió cuando él estaba manejando, después del desayuno, él estaba manejando y fue cuando se dio lo del monte, lo de los picos en la cordillera, una visión muy especial que Dios le dio. Pero de lo que quiero hablarles es que Dios le habló a él y le dijo, mira, esto significa que tú tienes planeado irte con tu esposa, la vas a llevar engañada, diciendo que es un viaje de vacaciones y te quieres quedar allí. Si tú haces eso, tu esposa te va a dejar y tú vas a terminar como un indigente durmiendo en el basurero Colgate. Señor, pero es que la gente ya no me quiere oír. Y él dijo, tú has perdido el sentir por el pueblo. Ahí eso tuvo que verle del dolido a él. El ángel del Señor le dijera, es que tú has perdido el sentir por la gente. Claro, la misma palabra de Dios advierte en Primera de Timoteo al final, dice que no está bien que los pastores nos estemos quejando, no está bien.
Y muchas veces esa queja lo que expresa es que vemos que la palabra se predica y la gente va en la dirección opuesta al consejo de la palabra. Entonces, vean qué sencillo es este ejemplo de cómo no deberíamos dejar que las cosas, que haya pequeñas infidelidades, pequeñas mentiras blancas, pequeños pecados, pequeñas fallas, y que no corramos a arreglarlas. Porque aún un profeta de Dios, el Señor le habló y le dijo, tú estás perdiendo el sentir por la gente. Tú no eres un profeta del Antiguo Testamento, tú eres un profeta del Nuevo Testamento. Tú tienes que relacionarte con la gente. ¿Sí? Entonces, les cuento estas cosas porque siento que hay tanta riqueza en este mensaje del sexto sentido. Pero ya entrando en materia, ahora sí, en nuestra prédica, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí estuve buscando porque recordaba hace muchos años haber leído ese texto en otras maneras. Y hay una nueva versión, la nueva traducción viviente, que lo expresa como lo estoy viendo, que es que la fe demuestra la realidad de lo que esperamos y es la evidencia de las cosas que no podemos ver. El texto de la Reina Valera 60 dice, es la convicción de lo que no podemos ver. Pero la palabra elegnos, la palabra griega elegnos, que está escrita en el manuscrito original, dice que elegnos significa prueba, convicción o evidencia. Y hoy quiero que veamos la fe como la evidencia, como una evidencia. ¿Por qué estoy usándola de esa forma? Es que en este mundo material, con hombres de entendimiento natural que aplican el método científico para aceptar como cierto solo aquello de lo cual se tenga una evidencia, ¿verdad? En ese mundo vivimos, no se puede aceptar las cosas por fe, siendo que la fe es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Ahora, la ciencia ha pasado por una revisión constante, ha sufrido varios cambios durante mucho tiempo, porque antes era solamente lo que el ojo podía captar. Luego se dieron cuenta en el magnetismo y en otras fuerzas que hay cosas que son invisibles al ojo, ¿verdad? Y empezaron a reformular su conocimiento. Hoy me he sentido guiado por el Señor para hablar del supersentido. Nosotros somos más que este cuerpo físico que tenemos. Esto es solamente la cáscara. Mientras ustedes van buscando Primera de Tesalonicenses 5:23, les voy a decir, usted piense, por ejemplo, cuando vemos al ser humano, quiero que piensen en un aguacate. Hermano Andrei, piensa en un aguacate. El aguacate tiene cáscara, tiene la pulpa, que es lo que nos comemos, y tiene la semillota, ¿verdad que sí? Bueno, el ser del hombre está compuesto también por tres partes, y este cuerpo es nada más que la cáscara, ni siquiera la parte más importante. Esto se va a deshacer. Pero vea qué interesante, dice Primera de Tesalonicenses 5:23, ahí tienen sus Biblias, léalo conmigo, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser. Ahora, ¿qué es todo vuestro ser? Dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el problema es que con estos 5 sentidos naturales, vista, gusto, tacto, olfato y oído, solo se pueden captar lo que está encerrado en estas 3 dimensiones en las que vivimos. Recuerden esta expresión que les estoy diciendo para más adelante. Solamente esos 5 sentidos pueden captar lo que está atrapado, encerrado en estas 3 dimensiones. Ahora quiero leerles y pongan mucha atención, vamos a tratar de no alargar mucho el tiempo de la prédica, pero tener un buen provecho de lo que digamos. Quiero leerles 2 citas del mensajero. Una está en el mensaje Las aguas de la separación del 21 de enero del 55 y el otro está en el mensaje Compañerismo por Redención del 3 de abril del 55. Oiga lo que dice Las aguas de separación en el párrafo 32. Dice, ahora, ¿qué te ha requerido tu fe? Dice, ven, tu propio poder de fe
ha sacado del Dios sobrenatural el deseo de tu corazón. ¿Ven? Es la fe de ustedes lo que lo hace. No mi fe, dice el profeta. Si mi fe lo está haciendo, yo sacaría a todo niñito de la audiencia esta noche y lo traería aquí arriba y lo sanaría. Son niñitos, dice, ven, yo lo haría. Pero no es mi fe lo que lo hace. Es la fe de ustedes lo que lo hace. No soy yo el que lo sabe. Yo solo soy un hombre. Pero es el don de Dios, ven. Es Él el que lo hace. No soy yo de quien ustedes están tirando. Es Él de quien ustedes están tirando. Él está en lo sobrenatural y su fe tira de eso así. Yo solo llego a ser un portavoz para Él. Cuando Él abre algo, muestra una visión, entonces eso es algo, dice, y yo estoy en otra dimensión, dice. Para los científicos, pone entre paréntesis, en otra dimensión. Es el sexto sentido, la cuarta dimensión, o lo que ustedes lo quieran llamar. Para mí es el Espíritu Santo, correcto, rendido. Eso es lo que dice allí. Vean cómo él dice que cuando se entra en una visión, se abre esto sobrenatural, porque ustedes están jalando en fe, dice, es el sexto sentido, la cuarta dimensión. El supersentido del que yo voy a hablarles es el sexto sentido. No estoy hablando de la vista, del tacto, del olfato, del oído, del gusto. Estoy hablando de ese sexto sentido que es fe. Muy bien. En la segunda cita, la del mensaje compañerismo por redención, en el párrafo 33 él dice, en la cuarta dimensión, la gente puede probar que aquí mismo, atravesando este salón, ahorita está pasando radioactividad, mensajes radiales, pasando por aquí, por este edificio ahorita, están pasando imágenes de televisión, pero son demasiado rápidas para nuestros ojos. Ahora, uno va a millones de millas más allá de esa dimensión y uno entrará en un lugar que es tan real como las imágenes de televisión que están en este salón, en esta mañana, en donde está el Señor Jesucristo. El Hijo de Dios resucitado parado aquí. Y la razón que ustedes no pueden verlo es porque nuestro corazón no ha llegado, esto es muy importante que lo capten, es porque nuestro corazón no ha llegado a estar en armonía con Él. Y la razón que no podemos ver las imágenes de televisión es porque nosotros, nuestros cuerpos, no estamos puestos como instrumentos para recibir cosas mecánicas que se envían. Pero cuando nuestros cuerpos llegan a estar en armonía con Dios, llegamos a ser parte de Él, entonces nuestras almas pueden recibir el poder del Espíritu Santo para vindicar la presencia del Señor Jesucristo y todo su poder y omnipotencia. Él ha resucitado de los muertos, Él vive entre nosotros hoy, dicen amén. Y Él quiere compañerismo con su pueblo otra vez. Su gran majestad, su gloria, está ahora esparciéndose y Él está deseando tener compañerismo otra vez con su pueblo, como Él lo tenía en el huerto del Edén. En ambas citas, Él habla de la cuarta dimensión. En ambas citas, Él relaciona esto con ese sentido de la fe, el supersentido. Ahora, deseo que podamos ver el tema del supersentido, cuál es el sexto sentido, lo cual es la fe, de una manera que pueda ayudarnos a subir, a avanzar, a entender un poco mejor. Por ejemplo, comparando el tema del sexto sentido con una materia de estudio, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno va a la universidad, le dan un curso introductorio a las matemáticas para nivelar a todos los que vienen de diferentes. Hay gente que está súper adelantada en su colegio, en su secundaria. Hay otra gente que está súper atrás, ¿verdad? Entonces, para darle nivelación, los emparejan a todos con un curso introductorio. En mi universidad, que es la universidad de la hermana Gretel y también a donde fueron nuestras hijas, la materia se llamaba Mate 125. Es un curso introductorio a las matemáticas. Luego de eso, hay un curso muchísimo, que es más avanzado, que es Matemáticas 225, que es cálculo diferencial integral. Se ven integrales,
ahí se ve un montón de cosas ya mucho más adelantadas. Es lo que llamábamos una materia coladero, porque muchos reprobaban esa materia, una materia muy difícil, una materia que muchos estudiantes le tenían temor, que ya tenía otro nivel, y todavía para los que se especializan en ciertas carreras, tienen que llevar matemáticas más avanzadas todavía. Bueno, quiero que piensen, que veamos así el tema de la sexta dimensión, que podamos, que tratemos de ver esto así por niveles y vamos subiendo poco a poco. Vamos viéndolo como lo ve el hombre natural, luego vamos a tener una comprensión espiritual de eso y luego se va a ir haciendo más real para nosotros. La ciencia, por ejemplo, la ciencia del hombre, dice que vivimos en 3 dimensiones. El profeta dijo que esas dimensiones eran tiempo, luz y materia. Él dijo claramente que esas eran las 3 dimensiones. La ciencia, cuando estudia un objeto de la tercera dimensión, dice que tiene una cierta medida de longitud, una cierta medida, voy a tomar esta Biblia como ejemplo, que tiene una cierta medida de longitud, que tiene una cierta medida de, vamos a ver mi nota, sí, cierta medida de longitud, cierta medida de ancho y cierta medida de altura, ¿verdad? O de altura. Esas son las 3 dimensiones de las que habla la física, la ciencia. Ellos no dicen tiempo, luz o materia, ellos hablan de longitud, anchura y altura. Cuando la ciencia estudia un objeto, lo ve desde esos 3 puntos de vista. Ellos afirman que no podemos captar la 4ª dimensión porque los sentidos que tenemos en nuestros cuerpos solo pueden captar cosas de 3 dimensiones. Este cuerpo físico es un cuerpo tridimensional y estos sentidos físicos que tenemos captan cosas tridimensionales. Es lo que pueden captar. Pero voy a traer un ejemplo para que ustedes lo puedan ver. Quiero que vean este separador que me regaló mi esposa cuando estuvo con mi hija allá en Londres. Fueron a visitar la capilla de John Wesley y me trajeron este recuerdo. Me gusta mucho, es mi separador favorito, es mi separador, ¿verdad? Mi favorito. Muy bien. Supongamos que hay una criatura, pensemos en una hormiga para poner un ejemplo loco, porque estuve oyendo a un profesor de física y me gustó mucho el ejemplo que puso. Supongamos que hubiera una hormiga que fuera bidimensional, de 2 dimensiones, no de 3. Es un ser que tiene longitud y que tiene ancho, pero que no tiene altura. Es un ser plano, y que vive en un mundo plano. Decía este profesor. Entonces, supongamos que él vive en un edificio como ese, pero es plano también, no necesita altura, porque en esa dimensión no existe la altura. Y que él se mueve de este edificio de atrás a este edificio de aquí adelante donde estamos, por medio de la puerta, pasa por el acceso por acá, sale de la puerta de acceso del otro edificio y entra por este. Tiene en sus 2 dimensiones nada más. Pero ¿qué pasaría si este ser de 2 dimensiones, si esta hormiga muy plana, si le cierran las puertas y las ventanas? ¿Cómo podría ella pasar de un edificio a otro? Usted diría, sencillamente no podría, porque no puede traspasar las paredes. Pero si un ser tridimensional, un ser que sí tiene altura, como usted, toma esa hormiga y la levanta en lo que ella no conoce, esa dimensión que ella no conoce, que es la altura, y la pasa de un edificio a otro, ella diría de repente, ¿pero qué fue lo que pasó? Sus sentidos no podrían captar qué fue lo que pasó, porque sus sentidos solamente saben ver 2 dimensiones, no 3. Decía este profesor, para esa hormiga de 2 dimensiones, donde hay una pirámide de esas triangulares, ella solamente va a poder ver un triángulo. Ve la sombra de ese objeto y lo que puede ver es un triángulo. Donde hay una esfera, una bola, ella al ver la sombra solamente puede reconocer un círculo, porque para ella solamente hay 2 dimensiones. Y donde hay un cubo, ella al ver la sombra solamente logra ver un cuadrado. No reconoce más que eso, porque son objetos, porque ella los ve como objetos de 2 dimensiones, aunque tienen 3. Voy a detenerme un momento para no ir muy rápidos.
Quiero que asimilen eso, quiero que piensen, de verdad, la sombra de una pirámide sería triangular, la sombra de una esfera sería circular, la sombra de un cubo sería cuadrangular. Y entonces para un ser de dos dimensiones lo vería así como en sus dos planos. No podría ver más allá porque sus sentidos no se lo permiten. ¿Han leído ustedes en la Biblia que dice que después de cuando Cristo muere y resucita, están los discípulos en el aposento alto y tienen puertas y ventanas cerradas? Y que Cristo apareció en medio de ellos. ¿Cómo apareció? ¿Cómo fue que apareció? Es algo que escapa a los sentidos naturales. ¿Han leído ustedes cuando Dios le dijo a Felipe, vamos porque necesito que le hables al eunuco, al embajador de Candace? Lo tomó aquí y apareció acá. Lo trasladó. Él no era como Superman volando en las alturas. No. Él lo tomó aquí y apareció allá. ¿Cómo fue que hizo eso? Es algo que escapa a los 5 sentidos naturales, porque estos sentidos solamente pueden ver, captar y procesar lo que es de 3 dimensiones. No pueden captar lo que es de la 4ª dimensión. ¿Comprenden? Escapa a nuestros sentidos. No podemos capturarlo, no podemos entenderlo. Y hay Biblia para sustentar eso. Vea lo que dice la Escritura. Vaya por favor conmigo a Hechos 17:24. Yo les he dicho a ustedes que de los discursos de Pedro, de las predicaciones de Pedro, una de mis favoritas es Hechos 17. Ahí se muestra qué señor predicador era el apóstol Pablo. Perdón. Siento que aquí hay un poquito de feedback. Me rebota el sonido un poco fuerte para que no necesariamente es que bajen el volumen, tal vez es aquí en los monitores, porque se siente un poco fuerte. Muy bien. En Hechos 17, en el verso 24, gracias, muy amables. En Hechos 17, mucho mejor, gracias. Me estaba rebotando en el oído. En Hechos 17, 24 al 26, quiero que sepan que aquí Pablo le está hablando a los atenienses que están en el Areópago. Y entonces ustedes saben, les habla del Dios no conocido. Y entonces, la parte puntual es esta. Dice en el verso 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Sabemos dónde está él? Está en la dimensión de vida, ¿verdad que sí? Muy bien. Verso 25 dice, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la tierra, para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Ahora vea lo que dice acá, esta es la parte interesante. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de los límites de nuestra habitación? Oiga lo que dice 2 Corintios 5, 1 y 2. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo de 3 dimensiones con 5 sentidos de 3 dimensiones, ¿verdad? Este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Esa es la teofanía, nuestros cuerpos teofánicos, ¿verdad? Muy bien. Los límites de nuestra habitación terrenal, este tabernáculo, ¿verdad? Los límites de nuestra habitación terrenal tienen una cierta longitud, tienen un cierto ancho, en el caso mío más anchos que el de otros, ¿verdad? Y tienen una cierta altura. Y él les ha prefijado el orden de los tiempos, es decir, que todo lo que tiene un principio, tiene un final. Para que nosotros no tengamos un final, tenemos que venir por medio del sacerdocio de Melquisedec a recibir vida eterna. El sacerdocio de Melquisedec es sin principio de vida, sin principio de días, ni fin de vida. Y cuando el profeta habla de que nos da vida eterna, dice que nos dio su naturaleza divina, que nos hizo socios en la vida eterna. Y si tenemos vida eterna en nosotros, no podemos morir, porque la vida eterna
no tuvo principio ni tendrá final. Pero a esta habitación le ha prefijado el orden de los tiempos. Esta habitación tiene un principio y tiene un fin. De aquí a que se la coman los gusanos en la tumba. Y los límites de nuestra habitación terrenal es por lo que estos 5 sentidos no pueden captar esta cuarta dimensión. Otro texto, vaya conmigo a 1 Corintios 2, por favor. No es mucho lo que vamos a ver, pero sí muy necesario. 1 Corintios 2, en el verso 14 y 15, explica y dice, pero el hombre natural, ¿cuál hombre natural? El de este cuerpo físico, el de esta habitación terrenal, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Una locura, eso son imaginaciones tuyas. Una locura, dice. No las percibe porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Si pudiéramos traerlo en los términos del supersentido y la cuarta dimensión, el espiritual está aquí arriba. El espiritual cuenta con una dimensión que los demás no tienen. Tiene acceso a algo que escapa de los sentidos humanos. Así de real es esto. Las cosas del Espíritu de Dios solo se pueden discernir espiritualmente mediante el supersentido de la fe. También Pablo, un par de versículos antes, ahí en el verso 12 y el verso 13 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Allí usted se tiene que detener un momento y discernir cuál es el espíritu que hay en usted. Quiero decirles, si yo tuviera el espíritu de Beethoven, estaría haciendo grandes composiciones, sinfonías. Si tuviera el espíritu de Picasso o de Leonardo da Vinci, estaría haciendo tremendas esculturas o pinturas. Si tuviera el espíritu de Cristo, actuaría como Cristo. Pero si estoy actuando como el mundo actúa, si me siento bien con las cosas del mundo, si necesito y tengo hambre por las cosas del mundo, es el espíritu del mundo el que está en mí. Tenemos que discernir eso. Esto no es para señalar a aquel o aquella. Esto es para que usted haga un examen y diga, no, la verdad es que yo, el espíritu que discierno que tengo es el espíritu del mundo, porque en eso me estoy gozando, en eso me estoy deleitando. Que usted haga un examen y lo pueda discernir. Repito el texto, verso 12 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no las aprendimos en la escuela o en la universidad, sino que las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Les voy a poner un ejemplo. Mi suegra tenía una molestia en una rodilla, me parece, hace unos días, y nos estaba contando, decía ella, que quería sacarse una placa, una radiografía, y entonces nosotros le decíamos, ¿para qué una radiografía? Y ella decía, porque me molesta. Y decíamos, bueno, no puede ser una fractura porque si fuera quebrado estaría, eso estaría morado y le dolería. Pero no está ni morado, ni le duele como lo es una fractura. Entonces dijimos, hablando con ella, determinamos, tal vez es un problema de tendones, la molestia. Pero como dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero una placa de rayos X no nos enseña lo que pasa con los tendones o lo que pasa con los músculos. Solamente nos habla de ciertas cosas óseas. Hay otro tipo de exámenes como el ultrasonido, como el TAC, como la resonancia magnética, que son más complejos porque sí logran ver cosas que escapan a la vista de los rayos X. ¿Entiendes? Me estoy manteniendo con el tema de cómo captamos las cosas. Entonces, acomodando lo espiritual a lo espiritual, lo natural, por mucho que se esfuerce por entender y por captar, no lo puede hacer. Porque es como tratar de explicarle a un sordo lo que es el sonido o a un ciego lo que es el color.
no tiene una idea, no tiene la facultad de poder entenderlo o discernirlo. Se necesita fe para poder hacerlo. Sin fe, ni siquiera arranca el motor, ni siquiera prende el carro. Sin fe no se puede mover. Así es como entramos en armonía con Dios y entramos en la visión de su palabra que alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Eso me gusta mucho. Efesios 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Para que usted pueda saber qué es lo que esperanza se refiere a lo que podemos esperar de Dios. Para que usted pueda saber qué es lo que podemos esperar de Dios, los ojos de su entendimiento, no los ojos, no estas bolas gelatinosas con nervios que se conectan con el sistema nervioso y el cerebro. No, esto no. Los ojos de su entendimiento tienen que ser alumbrados. Ay, hermano, mi entendimiento no tiene ojos. Claro que sí los tiene. Y se lo voy a demostrar. Hay una vista y hay un oído que escapan de nuestros 5 sentidos. Ay, ¿a poco? El hermano Orlando se queda así como, ¿quién dice? Bueno, hermano Orlando, ¿usted ha tenido sueños alguna vez? Y cuando usted lo sueña, ¿usted lo está viendo con los ojos abiertos? No. Cuando usted duerme y sueña, usted ve cosas, ¿verdad que sí? Pero ¿cómo están sus ojos? Están cerrados. ¿Y cómo está viendo si tiene los ojos cerrados? Es otra clase de vista la que usted usa para ver eso. Y en ese sueño a usted le hablan y usted tiene conversaciones y usted oye voces, pero no son estas orejas, no son estos oídos los que lo están escuchando. Es otra clase de oído con el que usted escucha. Eso escapa de sus sentidos naturales. Hay un hombre interior con facultades espirituales. Y dentro de poco, unas semanas de estas, me voy a acercar a eso, porque hay una parte donde el profeta habla. Hace unas semanas abordamos un tema en la reunión ministerial que me gustó mucho, que es el sueño de la hermana Shepard. Y quiero abordarlo porque ella tuvo ese sueño. El origen de ese sueño era porque ella se durmió inquieta preguntándose si tenía o no el Espíritu Santo. Porque puede haber gente que no sabe si tiene el Espíritu Santo. No que supone si lo tiene, no. Gente que puede tenerlo y no lo está sabiendo. Hay algo a lo que le está prestando atención que no es la cosa correcta. Pero alguien va a decir, no, y quiero adelantarme a ese mensaje, porque si lo digo ahora y lo dejo así, alguien, incluso de los que nos escuchan en las transmisiones virtuales, puede decir, no, ahí sí se equivocó el hermano Eric, porque el profeta dijo, ¿puede una mujer embarazada no saber que está embarazada? Vea, hemos llegado a un tiempo, en este tiempo del fin, un día esto se los voy a dar con más exactitud, pero había un programa en no sé dónde, tendría que buscarlo en internet, pero había un programa, una serie que se dio que se llamaba No sabía que estaba embarazada. Personas que sintieron que era una especie de cólico o que tenían problemas femeninos o que tenían otra cosa, que era un problema de obesidad, otra cosa. Y cuando se dieron cuenta estaban dando a luz. Así de asombroso. Así que hemos llegado a un tiempo en el cual esas cosas se dan solamente porque Dios nos está hablando, mira las cosas que estamos viendo en este tiempo, en esta confusión del tiempo final. Pero ya eso es otro mensaje. Pero entonces, el punto es que hay sentidos, hay una comprensión, hay algo que usted puede captar fuera de estos 5 sentidos naturales. Quiero leerles una porción del mensaje del supersentido. Este mensaje fue predicado el 27 de diciembre del año 59 en la tarde. Y quiero leerles lo que dice a partir del párrafo 29. Ponga atención, ya casi estamos terminando el mensaje. No es mucho lo que queríamos abordar de esto, pero lo que abordamos queremos que quede bien cimentado. Dice, el mensajero dice en el párrafo 29 en adelante, Dios dio esos sentidos, pero le fueron dados a usted como un don. Y depende de cómo ustedes, dice, a lo que rindan ustedes estos sentidos.
será de la manera que su vida es controlada, de la manera que rindan estos 5 sentidos. Dice, ¿lo ven ustedes? Lo que oyen, lo que gustan, huelen, palpan. Dice, a lo que esos sentidos estén rendidos, los dominará a ustedes. Por eso yo les he dicho a ustedes, ¿quién es su Dios? La forma en la que usted gasta su tiempo, en lo que usted le presta atención, eso dice cuál es su Dios. Ahora, obviamente solamente hay un Dios, el único verdadero Dios. Pero podemos tener un ídolo falso. Voy a poner un ejemplo. Aquí en Costa Rica, el fútbol es un deporte de pasiones. Y si yo soy de esos que el domingo o el día de fútbol, no sé cuándo sea, pero si el domingo me levanto de la mañana, no puedo ir a culto porque hay partidos. Hoy es día de partidos. Y tengo que ver, antes de ver los partidos, tengo que ver los comentarios de los comentaristas deportivos. Y después de los partidos, tengo que ver el resumen deportivo. Y luego hay gente que hace eso, hay gente que a las 5 de la tarde apaga su televisor diciendo, ay, listo. Como si fuera una jornada de trabajo, en serio, hay gente así. Podríamos decir que para esas personas, eso es un ídolo, eso es un falso Dios. Eso es lo que le está absorbiendo la atención de sus 5 sentidos. Se está rindiendo a eso. Voy a decirlo de esta forma, si usted se rinde a la pornografía, ese es un falso ídolo, ese es su Dios. Usted está adorando eso. Depende a lo que usted le rinda su atención. ¿Y cómo le presta atención usted a algo? Por medio de los 5 sentidos. Por el gusto, por el olfato, por el tacto, por la vista. Es que usted entra en contacto con las cosas de este mundo. Muy bien, muy bien. Sigue diciendo él. Entonces dice, a lo que estos sentidos estén rendidos, lo dominará usted. Y dice, y estamos agradecidos a Dios que tenemos los 5 sentidos, pero de ninguna manera estos 5 sentidos se les fueron dados para guiarlos. Ellos se les fueron dados a ustedes para su contacto terrenal. Nada más. Pero se les fue dado el 6º sentido, y ese 6º sentido únicamente pertenece al cristiano. Esto no es algo que se le activa a alguien que no es cristiano. No es algo que está dormido en el que no es cristiano. Un hijo de Dios sí, es hijo de Dios desde antes de la fundación del mundo. Pero si en usted no está ese atributo, la vez pasada lo dije, si yo agarro una semilla de naranja y la siembro, puedo esperar tener un árbol de naranjas. Pero si siembro una piedra, puedo esperar tener un árbol de piedras, porque no hay germen de vida en la piedra. Aunque la ponga en el mejor terreno, aunque la fertilice, aunque esté en el mejor clima del mundo, no va a generar nada porque no hay vida en ella. Solo la simiente predestinada, solo los hijos de Dios que vienen desde antes de la fundación del mundo, tienen ese atributo, nadie más lo tiene. En eso tenemos que ser muy claros. El Espíritu Santo puede caer. Si aquí todos fuéramos hijos de Dios, excepto una persona, o al revés, si aquí solamente hubiera un hijo de Dios, pero el Espíritu Santo cae sobre todos, a todos todos vamos a tener un efecto emocional porque somos seres emocionales, todos vamos a llorar, el trigo y la cizaña va a levantar sus brazos y va a decir gloria a Dios con la lluvia, igual, se alegra con el sol, se alegra con la lluvia. Pero solo el que tiene ese germen de vida dentro va a ser vivificado, nada más. El resultado las piedras no pueden dar ese resultado, tiene que ser el que tiene el germen de vida. Muy bien. Sigue diciendo él, estamos agradecidos con Dios que tenemos los 5 sentidos, pero de ninguna manera estos 5 sentidos les fueron dados para guiarlos. Ellos fueron dados a ustedes para su contacto terrenal, pero se les fue dado el 6º sentido, y ese 6º sentido únicamente pertenece al cristiano. Y ustedes no pueden tener ese 6º sentido hasta que lleguen a ser un cristiano. Es la única manera que ustedes alguna vez puedan tener algo más que los 5 sentidos naturales de la persona natural. Pero el 6º sentido es mejor conocido para el cristiano como fe, dice él. Es el que lo gobierna y lo guía. Y es superior a todos los otros sentidos. Es superior a todos los sentidos, a los otros 5 sentidos, dice él. Ahora,
dice él, yo no diría, perdón, yo no diría que debido a que recibimos el sexto sentido, que los 5 sentidos ya son buenos. Sí lo son, dice. Estos 5 sentidos se les fueron dados a ustedes por Dios y ustedes deben, y deben ser usados, dice. Pero cuando los 5 sentidos actúan contrario a la palabra de Dios, entonces, oiga, entonces estos sentidos están mintiendo. Hermano Eri, pero lo estoy viendo con mis ojos. Le está mintiendo. Es un engaño. Ahora, el sexto sentido no puede mentir. No tiene la capacidad para mentir. Porque ustedes saben de dónde viene ese sexto sentido. Viene de Dios. En Efesios 2 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y quiero ser muy claro, no es la fe suya, es la fe de Dios en usted. Es la fe de Dios en usted. Si fuera su fe, o fuera mi fe, y le dijeras a este monte, quítate y échate en el mar, ese monte se puede quedar allí, porque es una fe humana. Pero la fe que tenemos nosotros es la fe de Dios, la fe del que dijo, sea la luz, y fue la luz. Con razón podemos mover montañas. ¿Por qué? Porque es la fe de Dios actuando en nosotros. Ahí no hay, ahí cuando el diablo le quiere decir, no, no puedes mover montañas. Es que no estoy hablando de mi fe, diablo mentiroso. Es la fe de Dios. Y Dios sí puede mover montañas. Por eso Josué tuvo el sol. Porque era la fe de Dios en Josué. Muy bien. Entonces dice, vamos a ver dónde me quedé. Sí, pero dice, pero cuando los 5 sentidos actúan contrario a la palabra, entonces están mintiendo. Ahora, el sexto sentido no puede mentir. Es un super sentido. Y eso es de lo que quiero hablar. Esta mañana yo hablé sobre una super señal. En la mañana él predicó el mensaje la super señal y en la tarde él predicó el mensaje el super sentido. Y en esta noche un super sentido. Y el super sentido es el Espíritu Santo, la fe de Dios que mora en ustedes. Y si ustedes le permiten a los 5 sentidos estar rendidos al sexto sentido, los guiará y traerá a todos los otros 5 sentidos bajo control de ese super sentido, porque está mucho más por encima del sentido natural. Igual como el hombre espiritual está por encima del natural, que fue lo que leímos, ¿verdad? Está tan distante, tan alto como los cielos lo están, por encima del hombre natural y sus 5 sentidos. Los hace creer cosas que ustedes no pueden ver. Los hace actuar donde ustedes no piensan que los 5 sentidos alguna vez pensarían acerca de ello. El diablo puede entrar en estos 5 sentidos y mentirles a ustedes, pero él no puede tocar ese super sentido. Está mucho más allá de su alcance. Eso viene de Dios. Es llamado por fe. Fe es esa gran cosa. Esa es la cita que tenía para leerles. Entonces, los sentidos naturales le pueden mentir a usted. Yo recuerdo cuando yo fumaba y dejé de fumar. Ya que mentiroso el sentido del olfato. Cuando yo dejé de fumar, mi cuerpo se había acostumbrado, se había hecho adicto a la nicotina. Entonces, en esos 15 días, 3 semanas que tenía de haber dejado de fumar, mi olfato detectaba una chinga de cigarros a 100 metros. Porque mi cuerpo estaba pidiendo nicotina. Ahora, ¿sería así de real para otros? Otra persona que estuviera a la par mía, que no era adicto a la nicotina, al vicio del fumado, ni siquiera le llegaba el olor de esa chinga de cigarro. Pero a mí me llegaba. Pregúntele al alcohólico. O sea, pregúntele a la persona que tiene pensamientos inmorales, cómo cuando anda por la calle solamente puede estar viendo una sola cosa. Y solamente se fija en una sola cosa, en la vulgaridad. Pero hay otras personas que caminan en las calles que no se están fijando en eso, que no están viendo esas cosas. ¿Comprenden? Y como es un espíritu que lo unge, que le habla, es una mentira del diablo,
esa persona con ese espíritu de vulgar puede ver a una escoba vestida de monja, con las faldas a los tobillos arrastrándolas, y la va a codiciar, porque está en ese espíritu hacerlo. ¿Comprenden? ¿Comprenden? Entonces, estos 5 sentidos nos pueden engañar, nos pueden mentir. Yo no sé si algunos de ustedes recordarán, yo se los había hecho a ustedes una prueba una vez, que les traje unos cuadritos que cuando los tapaba se veían de un color y cuando los destapaba se veían de otro. Y ustedes me decían, son iguales. Y les quitaba, ay, son diferentes, me decían. Allá, en la segunda planta. La hermana Ana se acuerda de eso. Por allí en internet andaba aquel famoso vestido que algunos veían azul y otros veían dorado. ¿Recuerdan? La vista nos puede mentir. Esto falla, esto falla. Usted no puede confiar en los 5 sentidos. El supersentido le da a usted le da la facultad al creyente para negar y rechazar cualquier cosa que sea contraria a la palabra de Dios. Eso quiero establecerlo. La facultad, el poder que te otorga el supersentido, ese sexto sentido es que te permite negar y rechazar cualquier cosa que sea contraria a la palabra de Dios. Aunque sus ojos lo estén viendo, ese sexto sentido se pone en acción y nos hace cumplir lo que dice 2 Corintios 10:5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Usted pide que se ore por una enfermedad y usted viene al altar y se ora por usted. Ahora, el poder no está en el que ora por usted. El poder está en Dios. La palabra prometió, sobre los enfermos pondrán las manos y ellos sanarán. Es una promesa que no hizo el hombre, la hizo Dios. ¿Quién se debe encargar de cumplir esa promesa? Dios. ¿Dios puede mentir? ¿Dios puede fallar? No puede hacerlo. Se ora por usted y usted, con toda la fe del mundo, ejerciendo y activando ese supersentido, usted recibe su sanidad por fe. El profeta en este mensaje habla de John Ryan. John Ryan dice, y lo aclara, dice, no es R-Y-A-N, es R-H-Y-N, dice John Ryan, dice. De Fort Wayne, dice. Era un ciego, mendigo, que vendía periódicos, y dice que lo trajeron al culto en Fort Wayne, y cuando lo trajeron, él era un católico, y él oró por este ciego, este invidente, y le dijo, ¿cree usted? Y él dijo, yo lo creo con todo mi corazón. Dios lo ha sanado, hermano. Siga adelante. Pero él lo tuvieron que llevar porque se caía. No veía nada. No veía nada y lo llevaron al asiento y él empezó a oír testimonios ahí y al día siguiente oyó testimonios de que la señorita fulana de tal fue sanada, de que hubo este milagro, eso, y dice, qué raro, yo no veo nada. Y entonces fue al culto y volvió a hacer fila y cuando llegó a la plataforma, el profeta le dijo, usted está jugando conmigo, ¿qué está haciendo usted aquí? Y le dice, hermano, es que yo oí que fulanita y que sutanito fueron sanados, pero es que yo no veo nada, dice él. Y el profeta le contestó con estas palabras, le dijo, eso no tiene nada que ver. ¿Usted creyó o no creyó? Yo creí. Yo creí con todo mi corazón, yo no estoy jugando, yo creí de verdad. Entonces vaya y confiéselo. Dios ya lo sanó. No me interesa si usted ve o no ve, Dios ya sanó su invidencia, usted es sano. Y ese hombre, desconcertado con la respuesta, se bajó y dijo, bueno, él me dijo que lo confiese y yo lo voy a confesar. Y como él vendía periódicos, todos los días durante 3 semanas, hermano, vea, Dios se nos queda viendo a ver si usted va a sostener la victoria cristiana. Dios quiere saber de qué material está hecho usted. Durante 3 semanas dijo, extra, 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 fui sanado por la mano de Dios. Y la gente le hacía así, este no ve nada. Este no ve nada. Y a la 3ª semana, cuando ya se había corrido el rumor de que el ciego decía que podía ver, fue a la peluquería, fue a la barbería y cuando estaba ahí con el barbero le estaba diciendo, así que puedes ver.
Y él decía, sí, sí, yo estoy confesando porque yo creí con todo mi corazón y el siervo de Dios me dijo, usted solamente crea, Dios ya lo sanó. Así que puedes ver. Y en ese momento se abrieron sus ojos y le dijo, te veo, y te veo a ti, y te veo a ti. Y salió corriendo y empezó a decirles a todos que los podía ver. Allí se manifestó lo que había recibido aquella noche. Usted puede venir aquí a la plataforma y decir, hermano, ore por mí, yo oro por usted. Y usted dice, hermano, pero todavía siento la fiebre. Todavía veo con mis ojos naturales, veo la inflamación, veo que está rojo. Cristo nunca, ni una sola vez, cuando oró por un enfermo, dijo, ¿sintió su sanidad? Lo sintió. Él siempre dijo, si puedes creer, tu fe te ha sanado. Los hijos de Dios, esa simiente predestinada, con la capacidad de conectarse y entrar en armonía con el Dios Todopoderoso por medio del sexto sentido, conecta con esa cuarta dimensión y toma de allí cosas que no están aquí. Aquí hay medicinas, aquí hay píldoras, pero cuando las píldoras no funcionan, allí hay una fuente todopoderosa, capaz de hacer lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Eso es lo que significa esto. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El sexto sentido no está mirando los síntomas, no le presta atención a las emociones contrarias a la palabra. Oiga, discierna eso. Esto lo dice el mensajero en este mensaje. No le presta atención a las emociones contrarias. Ese rencor, eso no puede estar en usted. Eso no puede, ese es un veneno que hay que extraerle. Esa discrepancia, esa rebeldía, eso no. Toda emoción, toda cosa debe ser traída a la obediencia de Cristo. Recuerden lo que prediqué hace poco, hablando de que Cristo ya está sentado en el trono, esperando que todo enemigo sea puesto por estrado de sus pies. ¿A quién le toca poner a esos enemigos ahí? A usted. Señor, hoy yo te rindo este temperamento, hoy yo te rindo esta impaciencia, hoy yo te entrego esta ira, esta forma iracunda mía. Hazme manso, Señor. Señor, esta forma odiosa mía, hazme dulce, Señor. Hazme noble. Señor, este egoísmo mío, hazme dadivoso. Lo vengo a rendir aquí, lo pongo en tu altar. Aquí te lo dejo. No me lo voy a llevar de vuelta, aquí te lo dejo. Usted va a sentir un enorme hueco en su vida. ¿Ahora qué hago? Si toda mi vida he sido egoísta, ¿y ahora qué hago sin este egoísmo? Usted tiene que vaciarse. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Usted tiene que sufrir un empobrecimiento. Usted tiene que vaciarse para poder ser lleno de él. No pida que lo llene si usted no se ha vaciado. Vacíese, ríndalo, sométalo a él. Diga, Señor, te entrego esto, te entrego esta forma mía, esta forma, te entrego este complejo, esta forma que todo me da miedo, que todo me da vergüenza, te entrego esta forma arrogante, este orgullo, esta arrogancia, te lo entrego, Señor. Ustedes saben, el evangelio es el gran nivelador. Yo un tiempo que le decía a los niños de la escuela dominical hace muchos años que el mensaje de la aplanadora de Dios. Y que Juan el Bautista, que fue el mensajero en su primera venida, era el tractorista, el operario de la aplanadora. Porque él le fue dicho, ¿quién eres tú? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Preparad camino para el Señor, que todo monte sea allanado y que todo valle sea levantado. Santiago dice que los pobres se exalten en su humillación y a los ricos que se humillen en su exaltación. Es el gran nivelador, el mensaje, que hace que un saco y corbata se sienta a la par de un overall con jeans, de jeans, de mezclilla, y sean la misma cosa, son hermanos en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Es el gran nivelador. Pero hay cosas que tienen que ser rendidas. Y qué difícil es
Vivir toda la vida confiando en sus 5 sentidos y ahora desconfiar de ellos para creer la palabra de Dios. Mensaje: la más grande batalla jamás peleada. Dude de sus dudas, pero crea la palabra de Dios. Pero yo estoy viendo, dude de sus dudas. No es lo que usted está viendo, no es lo que usted está oyendo, no es lo que su mente natural está comprendiendo. Cuadra con la palabra, entra en el canal de la palabra, en el mensaje, y con esto voy a terminar. En el mensaje yo había oído, mas ahora veo. El profeta habla de 2 hombres, habla de Abraham y habla de Job. Y dice que ellos tenían una forma para hacerse a un lado. Que Abraham, literalmente dice que Abraham tenía una forma, cuando él estaba afligido, cuando él tenía una lucha, él tenía una forma él había conocido a Dios, según Génesis 15, como yo soy el Todopoderoso. El Todopoderoso es, yo soy el Shaddai. Yo soy el Dios que tiene pechos. Y él había aprendido, como hijo de Dios, a pegarse del pecho del gran Shaddai y dejar que él lo nutriera. Ellos, Job y Abraham, tenían una forma de hacerse a un lado y dejar que Dios tomara el control. Y eso implica que usted examine, que usted revise en qué está tropezando usted con la palabra de Dios. ¿En qué está haciendo algo de sus 5 sentidos o de su comprensión natural lo va a hacer tropezar? Es más, no, perdón, lo dije mal. No es que algo lo va a hacer tropezar, es que su comprensión natural lo va a hacer tropezar. Toda la comprensión natural que usted tenga lo va a hacer tropezar. Ahora, si usted utiliza lo que usted capta naturalmente y lo que usted comprende naturalmente, por ejemplo, es lo que hace Job en el libro. Él vio la flor y él vio que ella marchita y mañana volvió a salir. Él vio el árbol que en otoño queda sin hojas, que en invierno queda completamente pelón, pero en la primavera florece y en el verano produce fruto. Como que hay una resurrección. Él vio el sol acostarse y vio el sol levantarse. Y la comprensión natural de él empezó a cuadrar y empezó a alinearse con las cosas que la palabra de Dios dice y empezó a tener un entendimiento espiritual. Y ya casi quiero empezar a predicarles el otro mensaje del que les hablé, porque está alineado con esto, pero me voy a aguantar. Hermanos, existe un super sentido que gobierna los otros sentidos en la vida del cristiano. Ese super sentido le dice al corazón del cristiano: no creas todo lo que tus ojos ven, no creas todo lo que tus oídos oyen, pero utiliza esto como el filtro para poder decir está correcto o no. Utiliza esto. Si usted está haciendo una obra de plomería, usted viene y quiere conectar unos tubos, y usted ve que no calzan porque uno es de 3.5 y el otro es de media, uno es de 3/4 y el otro es de media, usted tiene que empalmarlos, tiene que hacer que eso encaje, tiene que reconducirlos, tiene que direccionarlos. Eso es, sus sentidos en este mundo están calibrados en un orden distinto al orden de la palabra. Y tenemos que aprender a calibrar nuestra comprensión, a calibrar nuestros sentidos al calibre de la palabra de Dios. Si usted agarra una bala de rifle 22 y la pone en una escopeta de calibre 12, lo que le puede explotar eso es en la cara. Porque no tiene, o al revés, si usted agarra un cartucho de calibre 12 y lo mete en una escopetota y lo mete y trata de dispararlo, accionarlo en un rifle calibre 22, eso le va a explotar en la cara. Y hay mucha gente que ha explotado, que ha apostatado de la fe, que se ha rendido con Cristo porque ha fallado, porque está tratando de hacer que Dios encaje con su comprensión natural. Y eso no va a funcionar. Tu comprensión natural debe calibrarse y alinearse a la palabra de Dios. El supersentido
le da a usted la facultad de rechazar cualquier cosa que no cuadre con la palabra. Sí, mis ojos lo ven. No creo en eso. Estaba viendo, y este es un tiempo donde tenemos muchas sombras y señales. ¿Han visto ustedes en internet que hay un programa que puede tomar la cara del hermano Lehman y ponerla en este cuerpo? Y usted dice, qué raro, estoy oyendo al hermano Eric, pero al que veo hablar es al hermano Lehman. Ya hay, y su vista lo está engañando. Su vista lo está engañando. El supersentido lo que hace es tomar nuestros 5 sentidos y los somete, los sujeta a la palabra de Dios. Y entonces, cuando eso ocurre, alguien dice, ay hermano, pero ¿por qué Dios es tan injusto? ¿Por qué lo quiere obligar a uno a su manera? ¿Por qué Él no se acomoda a la manera de uno? ¿Por qué? Porque el espíritu rebelde eso es lo que quiere. Vea, estoy dándole en el centro a ese espíritu. El espíritu rebelde lo que quiere es, Dios, acomódate a mi manera, como a mí me gusta. Cristo dijo, Señor, que esta copa pase como tú quieres, no como yo quiero. Vuelvo y repito lo que dije al principio. El deleite de esta novia está en investigar, comprobar y ejecutar la perfecta voluntad del Señor agradable y perfecta. Allí está nuestro premio. Comprobar, Señor, lo hice a tu manera. Pero que esto te va a traer luchas y pruebas. No me interesa, lo hice a tu manera, lo hice para ti. Tengo el motivo y el objetivo correcto. Estoy alineado. Mis sentidos están calibrados con el super sentido de la fe. Y descanso en eso. Quiere decir que usted no puede cometer errores. Los va a cometer, es un ser humano. Yo los voy a cometer, soy un ser humano. Pero por cuanto lo he rendido todo a Cristo, Él nos ayuda a salir adelante. En medio de nuestros errores, es allí donde la palabra de Malaquías se cumple, donde dice, y le perdonaré, como el padre que perdona a su hijo que le sirve. No es un hijo rebelde, es un hijo que está tratando de hacerlo bien, pero va a cometer errores, va a meter la pata. Y este padre lo comprende y dice, no, él está tratando de hacerlo bien. Él no ha hecho nada malo, sigue adelante, yo te voy a ayudar, yo te voy a enderezar, yo te voy a impulsar, yo te voy a direccionar, yo te voy a ayudar porque tu objetivo es correcto, porque tú quieres ser un cumplidor de la palabra, tú quieres perfecta obediencia, tú quieres que nada se interponga entre ese bautismo y rellenura del Espíritu Santo en tu vida todo el tiempo. No hay obstáculo, no hay pero, no hay excusa. Tú estás allí diciendo, Señor, haz de mí lo que quieras, yo soy barro en tus manos, cumple tu voluntad en mí, yo me rindo a ti, Señor. El diablo no puede hacer nada a un hombre así, o una mujer así. Y Dios puede hacerlo todo con un hombre así, con una mujer así. Que el Señor les bendiga. Puestos de pie.